Hola y sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo un ejercicio del tema de dinámica lineal. Empecemos por leer el enunciado. Tenemos acá en este caso un ejercicio que nos dice determinar la aceleración de los tres bloques. Considere masa 1 igual a 2, masa 2 igual a masa 3 igual a m y un coeficiente de rozamiento igual a 0,1. Entonces, básicamente tenemos nuestro gráfico. Observamos que tenemos en esta superficie un coeficiente de rozamiento y nos dan las relaciones de masa entre los tres bloques que tenemos. Continuemos con la resolución del ejercicio. Tenemos en este caso la gráfica que nos daba el ejercicio y vamos a empezar por hacer un análisis. Tenemos que hacer un análisis completo de cada uno de los componentes de la gráfica. Comencemos. Primero vamos a decir misma cuerda, misma tensión. Observamos que tenemos acá una cuerda y en toda su extensión observamos que le vamos a llamar a su tensión con la letra T, mientras sea la misma cuerda. En este caso tenemos que la cuerda ya no es la misma. Entonces observamos que si despreciamos la masa de la polea, entonces esta cuerda será el doble de esta. Observamos si acá hay T y acá hay T, esta será 2T. Lo mismo en este caso. Tenemos T y T, esta cuerda será 2T. Luego vamos a definir el sentido y la dirección del movimiento de cada uno de los bloques. En el caso de M1 observamos que M2 y M3 lo que van a hacer es tener un movimiento en sentido vertical y lo que van a hacer es bajar. Entonces lo que van a hacer es, se podría decir que van a jalar al bloque M1. Entonces M1 podemos nosotros decir que se moverá hacia la derecha. Y como decíamos, M2 y M3 lo que van a hacer es bajar. Entonces observamos que la aceleración de 2 será de arriba o desde el punto en que se encuentra hacia abajo. Y lo mismo para M3. Ya hemos definido sus sentidos y direcciones de movimiento con sus aceleraciones, ya que este movimiento que tienen cada uno de los bloques es acelerado. Entonces cada uno tendrá su propia aceleración. Definimos también cuáles son las poleas móviles y cuáles son las poleas fijas. Tenemos acá, esta es fija, esta es móvil. Observamos que se moverá con el bloque M1. Entonces la llamaremos la polea número 1. Observamos que esta está fija acá. Esta será que se va a mover. Entonces la llamamos polea móvil número 2. Definimos nuestro coeficiente en la superficie. Por el momento tenemos ya el análisis de la gráfica. Como datos teníamos las relaciones de masa de cada uno de los bloques en función de una letra que es M. M1 será 2M, M2 igual a M3 igual a M y el coeficiente que es dato igual a 0,1. Pasemos al siguiente análisis. Comencemos con la solución del problema. Decimos diagrama de cuerpo libre para M1. Acá tenemos nuestro pequeño sistema para ubicarnos. Lo que vamos a hacer es extraer a M1 y la ponemos acá para hacerle un análisis. Decimos M1 lo que tendrá es un peso. Tiene masa, por lo tanto siempre va a tener un peso. Vamos a hacer el análisis de fuerzas. Entonces ponemos el peso es igual a la masa 1 por gravedad. Como está en contacto con la superficie, entonces en ese contacto habrá por la tercera ley de Newton una fuerza de reacción que será la normal. Entonces tendrá una normal 1. Observamos que acá tiene una tensión nuestro cuerpo que es igual a 2T. Entonces le llamamos tensión 2T. Y observamos que la superficie tiene rugosidad.
la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces, si nuestro cuerpo se mueve hacia la derecha, tendremos una fuerza de rozamiento en sentido contrario, en este caso hacia la izquierda, y la fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento por la normal del bloque. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre para M1. Decimos, sumatoria de fuerzas, vamos a imaginarnos acá un plano cartesiano, este será nuestro eje X y este nuestro eje Y. Decimos, sumatoria de fuerzas en el eje X será igual, en el eje X nuestro cuerpo se está moviendo, entonces será igual a masa 1 por aceleración 1. Y hacemos una sumatoria de fuerzas tomando en cuenta los sentidos de cada una de las fuerzas. Observamos que en el sentido del movimiento las fuerzas serán positivas. Entonces decimos que tenemos positivo 2T, que será 2 veces la tensión. En sentido opuesto tenemos la fuerza de fricción, por lo que decimos negativo fuerza de fricción, que es igual a coeficiente de rozamiento por la normal 1. Observamos que no existen más fuerzas en el eje X, entonces continuamos con la igualdad y esto es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y a esta la llamamos una ecuación número 1. Continuemos. Hacemos el análisis para el eje Y, decimos sumatoria de fuerzas. En el eje Y, observamos que en el eje Y nuestro cuerpo no se mueve, entonces esto será igual a 0. Nos imaginamos un plano de nuevo, arriba será positivo y abajo negativo. Entonces, directamente podemos decir que la normal 1 será igual a el peso, es decir, a la masa 1 por la gravedad. Y vamos a llamarle a esto una ecuación 2. Lo que vamos a realizar es esta normal, la vamos a reemplazar acá. Entonces decimos, reemplazando 2 en 1. Y vamos a despejar directamente la aceleración 1. Entonces, lo que pasa es que de 1 tenemos que despejar a 1. Entonces, esto pasa a dividir a toda esta expresión. Entonces, aceleración 1 será igual a 2t menos coeficiente de rozamiento por la normal 1. La normal 1 la tenemos de acá, masa 1 por gravedad, y todo esto sobre la masa 1. Y obtenemos nuestra ecuación número 3. Tenemos la aceleración 1 en función de una variable, que es la tensión. Observamos que el coeficiente de rozamiento es dato, la gravedad es dato, y como tenemos relaciones de masa, entonces podemos considerar a la masa como dato. Continuemos. Continuando, tenemos diagrama de cuerpo libre para M2. De nuevo tenemos acá el sistema para poder observar en qué forma se encuentra M2. Hacemos un pequeño zoom y tenemos acá todas las fuerzas que tiene M2. Observamos que tiene una tensión, la ponemos acá, tensión. Por tener masa va a tener un peso, entonces tendrá M2 por gravedad, que es el peso. Esto en el eje Y, observamos que en el eje X no existen fuerzas y tampoco vemos un movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente análisis en el eje Y. Decimos, sumatoria de fuerzas, en el eje Y hay movimiento, sí. Entonces decimos igual a masa 2 por aceleración 2. Hacia donde se está moviendo será positivo. Entonces decimos, a la aceleración 2 se encuentra hacia abajo. Entonces, ¿quién se encuentra hacia abajo? El peso. El peso será en este caso positivo. Decimos, masa 2 por gravedad. ¿Quién se opone? La tensión. Entonces, menos la tensión. ¿Existen más fuerzas? No. Entonces ponemos la igualdad y esto es igual a la masa 2 por la aceleración 2. En este caso no hay mucho que hacer, lo único que vamos a realizar es despejar la aceleración. Aceleración 2 será igual a masa 2 por gravedad menos la tensión y la masa 2 pasa a dividir a toda la expresión y tenemos una ecuación número 4. Continuemos con el siguiente análisis. Decimos diagrama de cuerpo libre para M3. Básicamente el mismo análisis. Tenemos acá M3, va a ir hacia abajo. Tenemos que tiene una tensión igual a 2T en este caso y su peso.
Si baja, entonces ¿quién será positivo? Su peso, efectivamente. Decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a masa 3 por aceleración 3. ¿Por qué? Se mueve hacia abajo. ¿Quién es positivo? Habíamos dicho su peso, masa 3 por gravedad, menos, ¿quién se opone? La tensión, 2T igual a masa 3 por aceleración 3, continuando con la misma ecuación. Al igual que en el anterior caso, directamente despejamos la aceleración 3 y M3 pasa a dividir a toda la expresión. Tenemos M3 por gravedad menos 2 veces la tensión sobre la masa 3. Y tenemos ecuación número 5. Continuemos. Lo que vamos a hacer una vez después de hacer el análisis a cada uno de los bloques es analizar poleas móviles. Habíamos llamado esta polea móvil número 1 y esta polea móvil número 2. Entonces empecemos por la polea móvil número 1. Decimos, diagrama de cuerpo libre para polea 1. La dibujas tal y como está. Acá es nuestra polea y lo que vamos a hacer es un análisis de aceleraciones. Observamos que acá, como el cuerpo 1 se mueve de izquierda a derecha, entonces en esta cuerda, que es la misma, entrará una aceleración que será igual a la del cuerpo 1. Esta la ponemos acá. En este caso observamos que habrá una aceleración en esta cuerda, pero esta cuerda tiene una aceleración desconocida, entonces la llamamos aceleración X. Tomamos el sentido, que será hacia la derecha. ¿Por qué? Porque sabemos que esta cuerda está jalando para mover el bloque de izquierda a derecha, entonces por esa razón ponemos este sentido. Acá también porque el bloque se mueve hacia la derecha. En el caso de la aceleración 2 observamos que tenemos una polea fija, entonces la polea fija lo que hace es transmitir la misma aceleración, por lo que en esta cuerda existirá la aceleración del cuerpo 2. Entonces esta será hacia la derecha y por esa razón ponemos A2 hacia la derecha. Lo que vamos a realizar una vez hecho este análisis es realizar un promedio de las aceleraciones que tenemos en la polea móvil. Entonces ponemos al del medio, aceleración 1 y ponemos igual. Lo que vamos a realizar es poner cada uno de los componentes, AX y aceleración 2. Esto sobre 2 porque son dos aceleraciones. Y tenemos que ponerle el signo a cada uno. El signo lo dará el que se encuentra al medio. Si esta aceleración tiene el mismo sentido que la aceleración del medio, esta será positiva. Si tiene sentido contrario, será negativa. En este caso observamos que ambas tienen el mismo sentido. Por esta razón, ambas son positivas. Una vez obtenida esta expresión, lo que procedemos a hacer es que 2 pasa a multiplicar a la aceleración 1 y nos queda 2 veces la aceleración 1 igual a la aceleración X más la aceleración 2. Continuemos con el análisis de la polea móvil número 2 que se encuentra en este punto. Entonces hacemos el zoom de nuevo, la ponemos acá y ponemos sus aceleraciones. Empecemos. Acá decíamos que acá hemos tomado en cuenta una aceleración X. Entonces ponemos, acá va a venir una aceleración X. ¿En qué sentido? Irá de arriba hacia abajo. Entonces ponemos aceleración X y le ponemos su sentido hacia abajo. Observamos que acá, en este punto, está fija. Sin embargo, habrá una aceleración, pero como está fija, esta será igual a 0. Al medio tenemos la aceleración ¿de quién? Del cuerpo 3, que también va a bajar. Realizamos el mismo procedimiento. Agarramos el de en medio y ponemos a dos aceleraciones, AX, y en este caso tomamos en cuenta, pero es igual a 0. Ponemos la raya de fracción, como son 2, ponemos sobre 2. Les decía que era como un promedio, pero vamos a considerar los sentidos. ¿Quién nos decía quién es positivo y quién negativo? La aceleración 3. En este caso AX será positivo porque tiene el mismo sentido. La aceleración no nos importa ya que es 0 la que está fija. Entonces lo que hacemos acá es pasar el 2 a multiplicar a la aceleración 3 y tenemos que esto es igual a la aceleración X. Observamos dos ecuaciones y tenemos ya las aceleraciones de A1, A2 y A3.
pero a nosotros no nos interesa esta aceleración x. Entonces lo que voy a hacer es pasar a reemplazar esta ecuación beta, a esta le he llamado alfa. Entonces lo que voy a pasar es beta reemplazo en alfa y va a desaparecer esa aceleración x. Digo, reemplazando beta en alfa, tenemos 2 por aceleración 1 igual a, ahí está x. Entonces ax es igual a 2 veces la aceleración 3 más la aceleración 2. Y obtengo mi ecuación número 6, que es una relación de las 3 aceleraciones de los 3 bloques que tenemos. Continuemos. Entonces, como resumen de ecuaciones, habíamos obtenido que la aceleración 1 es igual a esta expresión, que está en función de la tensión. Habíamos dicho que las masas ya son datos implícitos porque tenemos relaciones. Entonces, aceleración 1 en función de tensión. Tenemos la aceleración 2 en función de tensión y la aceleración 3 en función de tensión. Y habíamos hallado una última ecuación que era la relación de las 3 aceleraciones. Entonces lo que vamos a pasar a realizar es reemplazamos aceleración 1 acá, aceleración 2 acá y aceleración 3 acá. Y entonces nos quedará una sola ecuación con una incógnita que será la tensión. Pasemos a realizar este procedimiento. Decía reemplazando 3, 4 y 5 en 6, lo que les decía. Entonces reemplazo 2 por las aceleraciones. Tenemos acá la relación de aceleraciones y hemos reemplazado cada una de ellas. Ya está acá. Y lo que pasamos a realizar ahora es reemplazar las relaciones de masa que nos daba el ejercicio. Decimos 2 veces igual 2t menos nu por m1 igual a 2m por gravedad, todo sobre m1 que es 2m. Igual a 2 por, acá tenemos m3 que es igual a m, gravedad menos 2t todo sobre m3 que era igual a m. Muy bien, entonces esto es más m2 que era igual a m, gravedad menos tensión sobre m2 que es m. Estas son relaciones que nos dio el ejercicio. Simplifiquemos. En este caso lo que vamos a pasar a realizar es simplificar este 2 con este 2. Observamos que es una multiplicación a toda la expresión y división a toda la expresión. Entonces se cancela. También observamos que existe masa en cada uno de los componentes en el denominador. Entonces esta masa, esta y esta se cancelan, quedándonos 2t menos coeficiente por 2m por gravedad igual a 2 por masa gravedad menos 2t más masa gravedad menos t. Entonces nos queda una expresión mucho más sencilla y continuamos simplificando, no tenemos mucho que hacer. 2t menos, acá simplemente elimino el paréntesis. La igualdad, en este caso lo que hago es multiplicar este 2 a cada uno de los componentes. 2 masa gravedad menos 2 por 2, 4t, más masa gravedad menos t. En este caso solo he eliminado los paréntesis. Una vez simplificada la expresión, vamos a pasar a despejar la tensión. Y vamos a seguir simplificando. Observamos que podemos en este caso factorizar lo que es masa por gravedad y nos queda esta expresión de acá. Reemplazamos datos, en este caso el dato que tenemos es de coeficiente de rozamiento igual a 0,1 y nos queda operando esta expresión en la calculadora que la tensión es igual a 16 sobre 35 por la masa por la gravedad. Continuando, decimos reemplazamos T y la relación de masa en 3. Recordábamos que ya teníamos despejadas las aceleraciones en función de la tensión. Y como ya hemos hallado la tensión, entonces la reemplazamos en cada una de esas expresiones que realizamos. Entonces decimos 2 por, reemplazando ya acá la tensión, 16 sobre 35 por masa gravedad, menos coeficiente de rozamiento por 2 veces masa gravedad, todo sobre 2m.
acá también estamos reemplazando la relación de masa que nos dio el enunciado. Observamos que las masas se cancelan. Acá tenemos M, acá M y acá M. Entonces se cancelan y nos quedan simplemente todos datos y pasamos a reemplazarlos. Reemplazando y operando esta expresión en la calculadora, ya podemos hallar nuestra aceleración 1 que nos salió igual a 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos el mismo procedimiento para obtener la aceleración número 2. Ya teníamos despejada en función de t, ya hemos hallado t, reemplazamos, tenemos masa gravedad menos tensión 16 sobre 35 por masa gravedad, todo sobre la masa. Se cancelan de nuevo las masas, todos son datos, reemplazamos gravedad y ya podemos operar en la calculadora y tenemos que la aceleración 2 es igual a 5,32 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente, mismo procedimiento para la aceleración 3. Teníamos ya despejada en función de t, reemplazamos t, masa gravedad menos 2 veces 16 sobre 35 masa gravedad sobre m. De nuevo se cancelan las masas, todos son datos, reemplazamos todos estos en la calculadora y obtenemos la aceleración 3 que es igual a 0,84 metros sobre segundo al cuadrado. Estos pasos ya pueden realizarlos ustedes con más calma. Si es posible, copien los ejercicios en una hoja para que puedan entenderlos con mayor facilidad. Y con esto terminamos el video. Ya hemos concluido con el ejercicio hallando lo que nos pedía. Las tres aceleraciones. Aceleración 1, aceleración 2 y la aceleración 3. Espero se haya entendido y les sirva el ejercicio de dinámica lineal. No olviden suscribirse al canal para más ejercicios y más física. Nos vemos hasta el siguiente video.